Abre Levítico capítulo 1. Versículo 5, arranca ahí, ¿vale? Vamos a leer varios versículos. Vamos a arrancar en el 5. Dice así la palabra del Señor. Adelante, adelante, sí. Dice así. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Verso 6. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Verso 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el altar del fuego. Verso 9. Y lavarán con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo en el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato. Ahora sáltate al 2. Mas si ofrecieres ofrenda de sartén, será de flor de harina sin levadura. Verso 7. Si ofrecieres ofrenda cocida en cazuela, se hará de flor de harina con aceite. Amén a la palabra del Señor. Probablemente nunca había escuchado un mensaje que empiece con estos textos. Pero eso no está puesto aquí porque sí. Y Dios no lo puso para hacer gracia, ni para que llamara la atención. Eso estaba puesto ahí con un porqué. ¿Esto qué es? Esta es la forma que Dios dice que había que hacer los sacrificios. Cuando yo empiezo, hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar esto, el libro de Levítico a mí me intrigaba mucho, porque veía el libro más raro del mundo, Juan. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. Era lo más raro del mundo. Me pongo a leer y ahora dice el Señor: coge un becerro y lo degüella. Le hace salir toda la sangre. Escuche. Después le quitan la piel. Después lo desmembras. Y para hacer el sacrificio hay que hacerlo por partes y ordenadamente. No entendía nada. Pero es que la Biblia tiene un sentido literal, pero también tiene un sentido espiritual. Ya sabéis que os lo he dicho muchas veces. Está todo conectado. El Nuevo y el Antiguo Testamento. En cuanto a nosotros, miren, como no puedo hacer con dos Biblias, pues cojo el móvil y aquí tengo otro texto. Dice la Biblia, me parece que es en Juan: presentad vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Es correcto, Eduardo, eso? ¿Es correcto eso? Obreros del Señor, Juan, ¿es correcto eso? O Romano, ¿es correcto? ¿Está puesto en la Biblia? ¿O me lo he inventado yo? No, está en la Biblia. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio delante del Señor. Sacrificio por salvación. Miren, en Israel había diferentes tipos de sacrificios. Había ofrenda de paz, había ofrenda de olor grato, y he leído dos: ofrenda de sartén y ofrenda de olla. Cada una se ofrecía en diferentes momentos de la vida. Nosotros no estamos en Israel y nosotros no vivimos en la ley. Nosotros no tenemos que participar de este tipo de ritualismos, pero hay un componente espiritual
en todos los sacrificios y un mensaje que el Señor quería enviarnos a todos nosotros como cristianos, porque nuestra vida tiene que ser de sacrificio. ¿Cómo, hermanos? Si ya lo hizo el Señor. El Señor hizo el sacrificio por nuestra salvación. Pero nosotros tenemos que hacer un sacrificio por nuestra santificación. Amén. Fíjate la fórmula. Primero había que quitarle la sangre. Dice la Biblia que la vida está en la sangre. Había que quitarle la vida al animal. ¿Por qué? Porque este era un sacrificio por pecado. Y no hay remisión de pecados si no hay derramamiento de sangre. Vale. Delante de la presencia de Dios, la sangre de Cristo es la que hizo el sacrificio perfecto. Pero ahora, espiritualmente, Dios demanda que nosotros hagamos un sacrificio de sangre. ¿De qué forma y manera? Tenemos que vaciar nuestra vida. Igual que el cordero vaciaba la sangre en la cual iba la vida, Dios quiere que vaciemos nuestra vida mundana, humana y de naturaleza caída. Dios quiere que cada cristiano y cada cristiana haga pasar el cuchillo de la palabra por su vida para vaciarse de todo lo inmundo y de todo lo del mundo que llevamos dentro, para poder presentarnos como una ofrenda delante del Señor. Luego dice la Biblia que una vez que ha vaciado la sangre había que coger el animal, había que ponerlo en un pilón. Yo he visto las imágenes de cómo era aquello. Había que ponerlo en un pilón y se le ataban las manos del sacrificio en el pilón. Y literalmente se le quitaba toda la piel, se le desollaba para que saliese el interior de ese animal. Escuchen, Dios espiritualmente quiere que nos despojemos de toda apariencia. Dios nos pide que hagamos un sacrificio para que delante del Señor, delante de los hombres y delante de la familia no nos envolvamos en una apariencia que no es real. Dios quiere que nos quitemos toda la apariencia que podamos tener, porque delante del Señor estamos desnudos. Delante del Señor no podemos dar una imagen que no es, porque Dios nos conoce perfectamente. Hermano, hermana, tenemos que despojarnos de apariencia, tenemos que despojarnos de la imagen que no es, tenemos que tener una imagen limpia delante del Señor. Ahora dice, dividirá en diferentes partes el sacrificio. Miren, dice la Biblia que Abraham, Dios decide hacer un pacto con él. Ya lo conocéis el tema. Cogió los animales, partió los animales por la mitad, puso la mitad en un sitio, la mitad en otro, y por medio pasó Jehová. Selló el pacto. Dios quiere, escuchen, que cada uno de nosotros no pensemos de una manera uniforme. Te explico, te lo voy a explicar. No puede ser que tu corazón se incline hacia algo y tu mente se incline hacia otra cosa y tú tomes una decisión en conjunto. No. Dios quiere que separes los pensamientos. Dios quiere que separes las intenciones. Dios quiere que separes las acciones y pongas cada cosa en su lugar. No mezclemos lo santo con lo que no es santo. No puedes mezclar las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y no puedes gitanizar tu cristianismo. No puedes gitanizar tu vida de hombre y mujer de Dios. Tienes que hacer una separación completa y saber que hay cosas que son de Dios y hay cosas que no son
cosas del Señor. Y ahora dice la Biblia, Aarón toma la cabeza del animal y los intestinos del animal. ¿Y qué había que hacer con eso? Quemarlo. La cabeza del animal. Hermanos, ¿cuántos pensamientos tenemos que presentarlos delante del Señor para que Dios queme todos esos pensamientos? ¿Cuántas cosas cavilamos, hombres y mujeres, y es necesario que lo que cavilas en lo profundo de tu mente lo pases por el fuego del Señor? No puedes tener en la mente y en el pensamiento cosas que sabes que a Dios no le agradan, y es necesario que lo pases por el fuego del Espíritu Santo y de su palabra. Y no solamente lo que hay en la mente, dice las entrañas. Los que hayan entendido esto, digan amén. Amén. ¿Os digo algo? Cuando alguien conoce a Dios y cuando alguien es transformado por Dios, la mente le cambia y las entrañas también. No puede ser que hayas conocido al Señor, no puede ser que seas cristiano y tus adentros sean los mismos de antes y los de ahora. Tiene que haber una transformación, porque si realmente tienes apariencia de que eres un hombre y una mujer de Dios y tus adentros son los mismos, es porque no los has pasado por el altar del fuego, es porque no lo has sacrificado al Señor, y es porque en ti todavía falta un holocausto de olor grato delante de Dios. Y lavará las piernas y los intestinos, dice la Biblia. Una cosa es mis intenciones y otra cosa es que las ejecute. Te voy a poner un ejemplo. Si en mis intenciones, si en mí adentro hay voluntad de ejecutar algo que a Dios le desagrada, para hacerlo tengo que ir y hacerlo. Lava las piernas y lava los intestinos. ¿Sabes lo que está diciendo eso? Purifica tus acciones. Purifica tus acciones. Cada vez que vayas a hacer algo, que vaya purificado por el agua de la palabra, que haya una renovación en las intenciones, y eso delante del Señor es puesto como un sacrificio de olor grato. Un hombre y una mujer que modifique su paso, su manera de caminar, su manera de comportarse, su manera de pensar, su manera de entender la vida. Una persona en la que hay un cambio total. En ella vemos un sacrificio que a Dios le agrada. Y finalmente dice, no lo voy a hacer más extenso, dice al final: cogerás todas las partes, las pondrás encima del altar y se quemarán como un holocausto de olor grato. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor? Todas las partes de tu vida, espíritu, alma, cuerpo, mente, pensamientos, intenciones, acciones, todas las partes de tu vida, como miras, como hablas, cómo te comportas, a dónde te diriges, los sitios que frecuentas, todo tiene que ser presentado en sacrificio delante del Señor. Porque así no lo dice la palabra, como decía Juan en Romanos. Pero luego había dos
dos ofrendas que me han llamado la atención. Ofrenda de sartén y ofrenda de olla. Ahí no hay sangre. Ahí no hay animales. Dice, la harás de flor de harina. La ofrenda de sartén era la siguiente. Fuego intenso, el del altar. Simplemente una lámina de menos de un dedo de gorda, que es la sartén. Y encima la ofrenda a quemar rápido. La olla es distinta. La olla es un recipiente cerrado que se tapa, que tarda y que va hirviendo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes que mi Cristo nos dio un ejemplo de estas dos ofrendas? ¿Sí? Ofrenda de sartén. Mi Cristo fue puesto encima del fuego de la prueba intenso, con un dolor intenso, con un dolor inmediato, no cocido poco a poco, no. ¿Recuerdas en el monte del Getsemaní, donde dice la palabra del Señor que Jesucristo se fue a orar? Y por su cuerpo corrían gotas como de sangre. Fue expuesto como una ofrenda de sartén con un fuego intenso, donde sentía las puntadas del fuego, donde no había carne, todavía no era el sacrificio, pero de él dice la Biblia que en la ofrenda de sartén se hacía con harina y con aceite. En él empezó a desprenderse el aceite. Dice la Biblia que el Getsemaní quiere decir prensa de aceite, y como aceite de olor grato, y como ofrenda de sartén, mi Cristo aguantó el fuego de la prueba y aguantó orando, y fue un ejemplo. ¡Gloria a Dios! Pero también nos dio ejemplo de ofrenda de olla. ¿Saben ustedes que a mi Cristo prácticamente desde que nació lo atacaban constantemente? Desde el mismo día que nació mandaron matarlo. Cuando apenas era un niño se tuvo que ir najando a Egipto. Cuando vino a los 13 años se perdía en el templo. Cuando empieza el ministerio le dicen eres un comeón. Cuando empieza a ministrar le dicen eres un demonio. Cuando empieza a ministrar a Jesucristo lo critican y le dicen este es un falso profeta. Cuando se va al templo y le dicen las verdades a la cara a los sacerdotes, dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 12, y acordaron darle muerte. Escuchen que no fue un día ni dos, un día, otro día, acoso y derribo, y en medio aparece Satanás tentándolo, llevándolo, después de venir del ayuno, llevándolo al pináculo del templo. Años de lucha, años de sufrimiento, fuego de una olla, un tiempo, otro tiempo, pero jamás en mi Cristo hubo una palabra de queja, jamás en mi Cristo hubo una palabra para tirar la baraja. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta muy personal y no quiero que me respondas. Es posible que en alguna de las personas que están en este lugar estén pasando por el fuego. Pero hay dos tipos de fuego: el fuego intenso, inmediato y rápido, o un fuego lento.